Descanso en Jesucristo. Este es el título de las lecciones que estudiaremos en este tercer trimestre que abarca julio, agosto y septiembre de este año, y la introducción general se titula Descanso para los turbados. Los autores de estas lecciones son un matrimonio: Chantal Klingbeil, que es subdirectora del Patrimonio Elena de White, oriunda de Sudáfrica, y Gerald Klingbeil, editor adjunto de la Revista Adventista en inglés y profesor de investigación de Antiguo Testamento y estudios del Antiguo Cercano Oriente en la Universidad Andrews, de origen alemán. Y el material auxiliar fue escrito por Mark Finlay. En esta introducción se nos dice que vivimos en un mundo donde la mayoría de la gente lucha con el miedo, la preocupación y el pavor de lo que nos depara el futuro, que se presenta inestable y lleno de interrogantes. Por eso el tema central, que será estudiado desde todos sus ángulos, es el descanso en Cristo, quien es en verdad la fuente del descanso. Oremos para que este importante tema nos ayude a replantear nuestras vidas en este mundo tan alterado en el que nos toca vivir. La lección número 1: ¿Cómo vivir en una sociedad 24/7? El versículo de memoria dice así: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmo 84:2. Como introducción, vamos a tratar de responder esta pregunta: ¿qué es una sociedad 24/7? O sea, 24/7. Para entender este concepto tan nuevo y contemporáneo, debemos primero retroceder en el tiempo hasta la llamada Primera Revolución Industrial, un proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña y que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y a la América anglosajona, y concluyó entre 1820 y 1840. El mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad, que transformó una economía basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Este fue un punto de inflexión en la historia, modificando todos los aspectos de la vida cotidiana. Se produjo un aumento de la producción agrícola e industrial al mismo tiempo que disminuía el tiempo de producción. La renta per cápita se multiplicó como nunca lo hubo hecho en la historia. El nivel de vida de las masas y de la gente común experimentó un crecimiento sostenido. Nada remotamente parecido a este proceso había sido visto antes. Acabó con siglos de mano de obra artesanal y del uso de la tracción animal, sustituidos por maquinaria usada para la fabricación industrial y el transporte de mercancías y pasajeros.
Los rubros más notables en estos progresos en Inglaterra fueron la industria textil y la extracción y utilización del carbón, la construcción de vías férreas, canales y carreteras como medios de comunicación. La máquina de vapor, patentada en 1769, fue el paso definitivo, pues su uso significó un espectacular aumento de producción de barcos y ferrocarriles a vapor. A mediados del siglo XIX, la invención del motor de combustión interna y el descubrimiento y utilización de la energía eléctrica trajeron un progreso tecnológico sin precedentes. Como consecuencia nacieron nuevos grupos o clases sociales. El proletariado, que eran los trabajadores industriales, y los campesinos pobres, y por otro lado la burguesía, dueña de los medios de producción y poseedora de la mayor parte de la renta y el capital. Se produjeron problemas sociales y laborales, protestas populares violentas, nuevas ideologías que pedían mejores condiciones de vida, como el sindicalismo, el socialismo, el anarquismo y el comunismo. Vino después la llamada Segunda Revolución Industrial a mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, sobre todo hasta la Primera Guerra Mundial en 1914. Produjo el enorme movimiento migratorio de personas del campo a las ciudades y un nuevo desarrollo de las fábricas y del comercio internacional, los mercados financieros y la acumulación de capital junto con la revolución científica. Todo esto trajo nuevas técnicas y sistemas de cultivo, el uso de fertilizantes, cambios demográficos y sociales, adelantos en la medicina y en la higiene, la aparición del capitalismo industrial y de las revoluciones comunistas. Ahora, ¿qué es la sociedad 24/7? Todo esto que hemos dicho antes acerca de la reforma industrial o de la revolución industrial, mejor dicho, formó la base de lo que ahora conocemos o vamos a conocer como la sociedad 24/7. Es algo muy nuevo, muy contemporáneo en esta sociedad en la cual estamos viviendo. El 24/7 significa que todo funciona todos los días y a todas las horas. Se presume de dormir solo 5 o 6 horas, tachando de perezosos a nuestros ancestros de la prehistoria tecnológica que dormían 8 a 9 horas por día. El concepto 24/7, o sea, 24 horas por 7 días a la semana, se refiere usualmente a los negocios o servicios que están disponibles todo el tiempo, día y noche, sin interrupción alguna. Una relación amo-esclavo. A los consumidores voraces, esta sociedad 24/7 se aproxima mucho a la del paraíso virtual, pero basta mirarnos las ojeras en el espejo para ver el precio que estamos pagando. El insomnio global comenzó a gestarse hace tiempo en las calles de Hong Kong y de Nueva York, hasta el último rincón del planeta a través de Internet, como un inagotable centro comercial que nunca duerme. El mundo real no tiene opción, o se sube al mismo tren o cierra. El futuro ya está aquí.
Todos somos beneficiarios y víctimas de la sociedad 24/7. El ritmo de las innovaciones tecnológicas ha superado la habilidad de la raza humana para calibrar sus consecuencias. Las máquinas pueden funcionar día y noche, pero el hombre no puede traicionar sus ritmos biológicos creados por Dios mismo. Si no tomamos medidas correctoras pronto, la sociedad de 24 horas/7 va a pasar facturas de incalculable costo social, médico y económico. Bien, habiendo dicho todo esto, vamos a ver el primer punto de la lección: cansados y agotados. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2, 1-3. Mucho antes de que la humanidad estuviera sujeta a una estresante vida autoimpuesta, Dios estableció un día de descanso, un día para celebrar. A pesar de todos los adelantos tecnológicos que debieran ahorrarnos esfuerzos y darnos mayor descanso, en realidad estamos entregados a una actividad frenética. Siempre estamos atrasados, siempre hay más por hacer, dormimos menos y muchos acuden a los estimulantes como la cafeína para poder continuar. Por eso, a fin de frenar la codicia del hombre, Dios creó el sábado, un palacio en el tiempo que desde los días de la creación llega a nosotros cada semana como un recordativo perpetuo de dónde se encuentra el verdadero descanso. Dios lo estableció no porque Él estuviera cansado, sino porque Él sabía que los seres humanos necesitábamos desesperadamente ese descanso. Es una necesidad humana básica. El tiempo no es un ciclo incesante de acontecimientos que demandan mucho trabajo. Dios, en su misericordia, nos ha dado una pausa divina, un tiempo para profundizar nuestra relación con Él, para renovar la mente y el cuerpo y disfrutar de relaciones familiares positivas. El sábado es el mejor tratamiento para el estrés. Es la garantía de que el Dios que creó este mundo no nos ha olvidado y derrama la abundancia de las bendiciones del cielo para librarnos de la esclavitud del miedo, las cadenas de la ansiedad y la prisión de la inquietud. Bien, el segundo punto es andar con el tanque vacío. Cuando el trajín de la vida nos abruma, por lo general suceden tres cosas. Primero, comenzamos a perder la perspectiva. Los desafíos de la vida nos parecen más grandes de lo que realmente son y nos abruman. Nos concentramos más en los problemas que en Dios, quien puede resolverlos. La segunda cosa que nos sucede es que comenzamos a agotarnos física, mental y emocionalmente. Decimos y hacemos cosas de las cuales luego nos arrepentimos.
Estar ocupados nos conduce al cansancio, luego al agotamiento y finalmente al desánimo. No tenemos tiempo para reflexionar en la mejor solución a los problemas. Y finalmente comenzamos a descuidar la oración y el estudio de la Biblia. El estar muy ocupados nos conduce a la incapacidad para controlar nuestros sentimientos y esto erosiona nuestra vida devocional. Veamos el caso de Baruch en Jeremías 45, 1 al 5. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando él escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová Dios de Israel a ti, oh Baruch. Tú dijiste: ¡ay de mí ahora! Porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás: ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Baruch, hijo de Nerías, fue el fiel secretario del profeta Jeremías, quien probablemente tuvo la tarea de redactar, compilar y preservar el libro de Jeremías. Era, por tanto, una persona muy culta y, según Josefo, descendía de una familia muy distinguida de Judá. Parece que su hermano era el principal intendente del rey Sedequías, quien acompañó al rey a Babilonia. Su noble carácter e influencia se manifiestan en su fiel lealtad a Jeremías. El capítulo 45 de Jeremías está fechado en el año 4 de Joacim, o sea, en el año 604, y viene a ser una continuación del capítulo 36 del mismo libro, cuando el profeta Jeremías fue detenido y puesto en la cárcel por el rey Joacim por su duro mensaje de Jeremías capítulo 19. El profeta desde la cárcel envió a Baruch un mensaje que escribiera en un rollo de cuero llamado pergamino en ese tiempo todo el mensaje de Jeremías y lo leyera en el templo en la ocasión en la cual se había proclamado ayuno y se congregaría allí mucha gente. Así lo hizo Baruch y el mensaje fue oído por muchos de los habitantes de Jerusalén y por los príncipes del rey. Uno de ellos era Micaías, quien fue a donde estaban los otros príncipes y les contó lo que había leído Baruch. Estos príncipes, que tenían altos cargos en el gobierno, mandaron traer a Baruch y lo interrogaron con respecto al origen del mensaje. Baruch les dijo que Jeremías le dictaba y él escribía. Los príncipes tomaron el rollo y enviaron a Baruch y a Jeremías, quien ya había sido puesto en libertad,
que se escondieran y ocultaron el rollo en una de las muchas habitaciones del palacio, pero fueron e informaron de todo lo que había sucedido con Baruch al rey. Este hizo buscar y consiguió el rollo y no permitió que nadie se lo leyera ni tampoco él lo leyó. Simplemente lo rasgó y después lo quemó. Cuando Baruch supo esto, se desanimó. Su ambición de ocupar un puesto importante en el Estado judío una vez que se restableciera, parecía haberse frustrado. Jeremías, que también había experimentado amargas decepciones, al oír la triste queja de su secretario, «Ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso». Fue capaz de simpatizar con su secretario, comprenderlo y ayudarlo. Ningún éxito terrenal debía ser más importante para Baruch que la obra que Dios deseaba que él hiciera. En el gran plan de Dios, cada persona tiene un lugar específico y solo ella puede llenarlo. Entonces Dios consuela a Baruch por medio de un mensaje dado a Jeremías, destinado especialmente a Baruch, en donde le dice que la promesa que su vida sería protegida por Dios en medio de la mortandad generalizada era lo máximo a lo cual él podía aspirar, porque la mayoría de aquellos cuyo éxito y posición envidiaba Baruch perecerían en la destrucción de Jerusalén. En tiempos así, una persona no podía pedir mayor recompensa que esa, aun cuando le esperaban todavía destierro y peregrinajes. Había una luz al final del túnel para Baruch. Las promesas de Dios son seguras. Podemos descansar incluso en medio de las mayores dificultades de la vida, gracias a la seguridad que nos dan las promesas de Dios. Ahora vamos a examinar el descanso desde el punto de vista del Antiguo Testamento y después del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, las palabras hebreas usadas para descanso generalmente tienen el significado de cesar la obra, descansar, tomar vacaciones, detenerse, estar quieto, otorgar alivio, estar tranquilo, acostarse, dormir, y también se refieren al reposo de la muerte. Después que el pueblo pecó seriamente al hacer el becerro de oro y adorarlo, Moisés había rogado a Dios que perdonase el pecado del pueblo. Dios los perdonó, pero con amor les dice a Israel que Él no lo acompañará, porque si nuevamente violaban su pacto, la presencia directa de Dios iba a provocar su destrucción completa. Los israelitas, al darse cuenta de lo que significaría para ellos el estar separados del Señor y que un ángel los acompañaría, sintieron hondo pesar por su transgresión. Como señal de penitencia y humillación,
el pueblo se quitó los adornos y joyas que traían de Egipto y se vistió de luto. Pasó un tiempo en el cual Moisés se encontraba con Dios en el santuario y aparecía allí la columna de nube, evidencia de la presencia y protección de Dios. Pero Moisés deseaba fervientemente tener la información completa en cuanto a lo que el Señor se proponía hacer con su pueblo y a quién designaría para dirigirlos. Entonces, en Éxodo 3:14, Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. El pedido de Moisés es concedido. La presencia de Dios mismo iría con ellos y también les daría descanso, es decir, la posesión de la tierra de Canaán. Números 10:33 dice: así partieron del monte de Jehová, o sea, del monte Sinaí, camino de 3 días, y el arca de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y Deuteronomio 12:10 dice: mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. O sea que en este caso el reposo significaba la paz y la ausencia de conflictos o guerras con los vecinos. El reposo era un lugar de descanso. En el Antiguo Testamento existen muchas hermosas promesas de descanso. Descanso en la presencia de Dios, descanso del trabajo y del temor y por la liberación del poder de los enemigos. Ahora, en el Nuevo Testamento, las más famosas y conocidas citas con respecto al descanso son las de los Evangelios. Marcos 6, 30 al 32 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Marcos 6, 30 al 32. Esto sucedió cuando los apóstoles volvieron del tercer viaje misionero por Galilea después de varias semanas en el invierno en el año 30 después de Cristo, y ahora comenzaba la primavera de ese mismo año, un poco antes de la Pascua. Los 12 habían sido enviados de 2 en 2 por Jesús para tener la oportunidad de aplicar los principios que habían observado en el ministerio de su maestro y estaban ansiosos para contarle todo lo sucedido en su gira. Pero Jesús comprendía que los 12 necesitaban descanso e instrucción. Él mismo necesitaba una tregua, lejos de las multitudes que lo seguían por donde quiera él iba, apremiándolo desde temprano por la mañana hasta la tarde por la noche. Los llevó a un lugar solitario, aislado en las proximidades de Betsaida, en el extremo noreste del lago de Galilea, dentro del territorio de Herodes Felipe, lejos de los bulliciosos caminos de Galilea.
El descanso físico era necesario porque ni aún tenían tiempo para comer y eran muchos los que iban y venían. Cristo está lleno de ternura y de compasión por todos los que participan en su servicio. Ellos habían consagrado todo su corazón a trabajar por la gente y eso agotó su fuerza física y mental. Era su deber descansar, dice El deseo de todas las gentes, página 327. Necesitaban apartarse del escenario de su intensa actividad para ponerse en comunión con Cristo, con la naturaleza y con su propio corazón. Las mangas de langostas son tan numerosas que cubren una región y devoran todo lo verde que hallan a su paso. Se suponía que estas langostas eran una clase especial de estos insectos y eran las responsables de esta plaga, pero se descubrió que no se trataba de langostas especiales ni distintas, sino eran las mismas langostas inofensivas que en ciertos años, en determinadas condiciones, se multiplicaban en forma sobreabundante, tanto que literalmente caminan unas encima de las otras. Al principio no se diferencian en nada de las langostas inofensivas, pero de repente se insinúa una transformación. Cambian de color. En lugar de ser verdes, asumen una tonalidad amarilla y negra. Junto con el color cambia también la conducta. Se reúnen entonces en grandes mangas y parece que están dominadas por un solo propósito: volar formando una nube a donde el viento las lleve y devorar todo vegetal que encuentren a su paso. Si se saca a una de esas langostas de la masa en la que se encuentra, se desarrolla como una langosta inofensiva y normal que se contenta con comer un poquito de pasto por aquí y otro por allá y que se relaciona poco con las demás langostas. ¿Qué lección sacamos de todo esto? Cuando los seres humanos nos encontramos en medio de mucha gente, en carreteras atestadas de vehículos que no pueden avanzar, en canchas deportivas colmadas de fanáticos o en medio de demostraciones de disconformidad con las autoridades, o aún en medio de multitudes que se reúnen para divertirse con música bulliciosa y bebidas alcohólicas, tendemos a ponernos frenéticos, irritables y nerviosos, capaces de entrar en peleas y discusiones sin sentido y aún acudir a la violencia física fácilmente. Cuando esto ocurre, tenemos urgentemente que apartarnos a un lugar tranquilo y ponernos en contacto con Jesús. Mateo 11, 28 y 29 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo invita aquí a todos los trabajados y cargados a ir a Él para obtener descanso.
Los trabajados no son solamente los agotados por el trabajo físico, sino también son aquellos que están agotados en su alma y su mente. Lo que más pesa y preocupa, sobre todo cuando intentamos encontrar la salvación por medio de un incansable y trabajoso obrar. La humanidad entera lleva muchas cargas pesadas, pero la más pesada de todas ellas es el pecado. El descanso tiene la idea de una cesación transitoria del trabajo y no de una inactividad permanente. Llevad mi yugo. Muchas personas creen que el trabajo diario es un pesado yugo. El yugo es un símbolo de sumisión ante un superior, pero en realidad el yugo fue inventado como una manera de hacer más liviano y más fácil el trabajo, de compartir la carga mediante un esfuerzo mancomunado. Los que toman el yugo de sumisión al maestro hallarán descanso para el alma como él lo ha prometido. El quinto punto es errante y extranjero. Caín fue el primer asesino y el primer fratricida de la historia. No se arrepintió nunca de su pecado. Por tanto, el justo castigo que le correspondía era la muerte, la pena capital, por haber derramado sangre humana en forma premeditada y sin mediar violencia previa. Su sangre también debía ser derramada. Por tanto, la sentencia de Dios de ser errante y extranjero y evitar la compañía de sus parientes eran sólo consecuencias de su pecado. Dios le dijo: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La tierra como ecosistema había sufrido un gran daño por el asesinato de Abel. Por tanto, la tierra ya no sería fértil cuando Caín la labraba, por lo cual estaría obligado a errar buscando mejores campos de labranza. Caín, que aún antes de matar a su hermano sentía resentimiento hacia Dios porque consideraba que había sido injusto con Adán y Eva al echarlos del Edén, aún se volvió más resentido y crítico hacia Dios cuando su ofrenda no fue aceptada, aun cuando Dios se acercó a él y le dijo: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? La desconfianza y el descontento con las decisiones justas y misericordiosas de Dios solo agriaron el carácter de Caín. Su rostro se notaba malhumorado, impaciente y desanimado. Se creía maltratado injustamente y eso lo llevó a su terrible crimen, a pesar de la advertencia previa de Dios de que el pecado, como una fiera, lo estaba acechando y lo devoraría, pero que él podía aún recuperar el dominio de la situación. Ahora, cuando misericordiosamente Dios le conmutó la pena de muerte por un exilio de por vida, en vez de mostrar arrepentimiento, agradecimiento y sumisión, dijo: grande es mi castigo para ser soportado. De tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Allí mismo mostró su rebeldía incurable, su disgusto con Dios y con la misericordiosa sentencia. En vez de buscar a Dios,
Dijo que se escondería de él con miedo y odio. Solo vivió para endurecer su corazón, aunque la historia de la redención en la página 55 dice que se mandaron ángeles para razonar con él. Su apostasía lo llevó a la corrupción y a la violencia, y fundó una ciudad que se caracterizó por el progreso material y terrenal. Su descendencia practicó la idolatría, la poligamia y eran frecuentes los homicidios y actos de venganza agresivos y mentirosos. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 57, 20 y 21. Cuando tratamos de huir de la presencia de Dios, nos inquietamos y tratamos de llenar el vacío del alma con cosas, con relaciones humanas o una vida demasiado ocupada. Podemos obtener grandes logros, pero si no estamos en una relación aceptable y salvífica con Dios, no llegaremos a nada. Y finalmente vamos a examinar el punto muy importante que dice así: diseñados para el descanso. Desde la creación, el año terrenal ha sido dividido convenientemente en estaciones de crecimiento y estaciones de inactividad. La noche sigue al día, la marea sube y baja y la aurora invariablemente sigue al crepúsculo. Dios planeó que toda la naturaleza, incluyendo al hombre, fuera ondulatoria. La intermitencia fue puesta en práctica por el Salvador al llevar a sus discípulos aparte a un lugar desierto para descansar. Es fundamental escapar a la tensión nerviosa de las labores para descansar y meditar. La tranquilidad es un regalo de Dios. A veces se encuentra temprano en la mañana, cuando las calles están vacías y no hay ruidos perturbadores. En las horas más oscuras hay un lugar que nos ofrece refugio para recuperar la debida perspectiva. Es la quietud del retiro con Dios, en el cual todos podemos apartarnos para experimentar lo que es estar cerca del corazón de Dios. El sueño es algo complejo. No es la falta total de actividad, sino un estado conductual en un ambiente y una postura adecuadas, reversible en respuesta a estímulos adecuados y que genera cambios electroencefalográficos que lo distinguen del estado de vigilia. El hombre puede voluntariamente no dormir, usando estimulantes como la cafeína y otros, o bien la luz de la televisión, de los teléfonos celulares, de las tablets, etc. La energía eléctrica, cuyo descubrimiento y utilización ha sido una bendición para muchos, porque ha facilitado muchas de las actividades que antes se hacían manualmente. Sin embargo, como ha sido mal usada, ha hecho mucho por destruir lo que es el sueño para la persona y ha aumentado la nocturnidad. Es decir, que muchas personas, familias y aún niños
se acuestan muy tarde en la noche porque están ocupados con entretenimientos, con juegos electrónicos, con celulares, televisores, etc. La privación del sueño lleva a muchas consecuencias negativas. Modifica los procesos biológicos como la inmunidad, el crecimiento en los niños, la consolidación de la memoria y la eliminación de datos inútiles. El insomnio acelera la muerte de las células cerebrales y perturba las conexiones entre neuronas mientras dormimos. Además, los órganos y los procesos internos del cuerpo trabajan arduamente, como el sistema glandular que segrega hormonas que ayudan a reparar las células y a controlar el uso de la energía. El descanso y el sueño reparador por 7 u 8 horas en el adulto es un maravilloso don de Dios para nuestra vida.